Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por volver a conectarse en nuestro último encuentro del Seminario sobre Violencia Institucional, que estamos haciendo desde Serpaz con colaboración de la organización de la Fundación Rosa Luxemburgo. Y bueno, para este último encuentro teníamos pensado conversar sobre la perspectiva jurídica sobre violencia institucional en el Uruguay en el marco de la discusión de la Ley de Urgente Consideración. Contarles también que desde CERPAC armamos un documento de posicionamiento sobre el capítulo de seguridad de la LUC, que está disponible en nuestra web, pueden entrar, descargarlo ahí. Hay un documento un poco más largo, hay uno que es un resumen, y en este documento estuvieron colaborando, especialmente agradecerles a Mariana Mosteiro, a Rodrigo Rey, que va a ser uno de los expositores que tenemos para el día de hoy. Así que bueno, poner ese insumo también a disposición para seguir profundizando en las modificaciones que nosotras vimos que están ahí presentes en la propuesta de la LUC, y que bueno, obviamente hoy vamos a conocer un poquito más, y la idea es poder también, como siempre, empezar con una exposición de 30 minutos, ahora voy a pasar a presentar a nuestros invitados del día de hoy. La idea es que ustedes puedan ir mandando comentarios, preguntas, por el chat, y bueno, y luego abrimos también una ronda de intercambio, de que puedan participar, agregar y responder las preguntas. Bueno, voy a pasar a presentar a los invitados de hoy. Son Daniel Zubillaga, que es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en el 2016, y se encuentra finalizando sus estudios de máster en Criminología y Delincuencia Juvenil en la Universidad de Castilla-La Mancha. Daniel además es investigador de la Universidad de la República. Y nos acompaña también Rodrigo Rey, que es abogado, aspirante a profesor adscripto de Derecho Penal de la Universidad de la República. Así que bueno, muchísimas gracias por estar. Y bueno, ahora vamos a pasar a darle la palabra, creo que arrancaba Daniel. Muchas gracias por invitarnos a hacer alguna reflexión sobre este tema de la ley de urgente consideración. Para ir arrancando, yo voy a centrar el objeto de mi exposición básicamente en la relación existente entre la agencia policial y el Ministerio Público en el ejercicio de la función de investigación penal. Ahí tenemos algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración. Como habrán visto ustedes, las normas en materia de seguridad pública que propone la Ley de Urgente Consideración son vastas, van desde de las normas penales sustanciales, procesales, temas de policía, tanto de procedimiento como cuestiones orgánicas, en fin. Pero hay algunas propuestas de modificación puntuales en lo que refiere a las normas sobre la policía como agente auxiliar del Ministerio Público en la investigación de hechos delictivos, tanto en el Código del Proceso Penal como en la Ley de Procedimiento Policial. Para hacer un breve punteo, porque seguramente ustedes ya tienen conocimiento de todo lo que propone la LUC, más que nada en materia de seguridad pública, un primer punto refiere a la información que la autoridad policial debe transmitir al Ministerio Público en ocasión de la denuncia de un delito o el acaecimiento de un delito. Y ahí se propone una modificación concreta al artículo 54, en donde se aumenta el plazo de la comunicación inmediata, que según el texto vigente mandata que una vez conocido de una denuncia o del acaecimiento de un delito, la autoridad policial debe comunicar de manera inmediata y a través del medio más expeditivo posible al Ministerio Público. Y aquí lo que se hace es aumentar ese plazo de las comunicaciones a 4 horas, incluso permitiendo realizar por su cuenta a la autoridad policial las diligencias de investigación que correspondan en función del hecho. Esto también tiene un correlato en una propuesta puntual de modificación en el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Policial, que refiere justamente a esto de la comunicación inmediata. También tenemos el tema de las declaraciones ante la policía. Se modifica el artículo 61 del Código del Proceso Penal y se abandona el principio general de que las declaraciones deben ser formuladas generalmente ante el fiscal. En este sentido, la propuesta de modificación dice que la policía va a poder tomar declaraciones, ya no con el mero objeto de averiguar sobre la identidad de la persona, sino también con el objetivo de averiguar, investigar, obtener pruebas y aclarar el presunto delito, y luego, atento a lo que surja del interrogatorio, derivar a la persona al fiscal de turno.
Por otra parte, tenemos las modificaciones, en realidad la derogación en materia de control de identidad y derecho de las personas sometidas a control de identidad, que se encuentran reguladas actualmente en los artículos 55 y 56 del CPP, respectivamente. Y acá esto se pasa a regular pura y exclusivamente por la Ley de Procedimiento Policial, que en su artículo 43, vigente, regula la solicitud de identificación. La LUC viene a cambiar esto y a decir que ya no es una facultad de la policía de solicitar identificación, sino más bien un deber del ciudadano de identificarse, abandonándose así también el criterio de que a la persona a la que se le solicita la identidad tiene que coincidir razonablemente con una persona requerida por la justicia. También tenemos finalmente algunas modificaciones en lo que refiere a el registro personal de vestimenta, equipaje y vehículos. En este sentido se amplía el supuesto del registro a los operativos policiales preventivos. Ya no rige solamente para personas legalmente detenidas, sino también para personas que sean detenidas en el marco de un operativo policial preventivo a cargo de la policía o también de las Fuerzas Armadas en cumplimiento de las funciones que le atribuyó la ley 19.677 de control fronterizo. Esta modificación también tiene su correlato en el artículo 44 de la Ley de Procedimiento Policial, que también amplía el alcance del registro personal. Y por último, tenemos modificaciones a los registros ya como medio de prueba, en donde se amplía la potestad de la policía, porque ya podrá disponer, por orden de fiscal, pero también por sí misma, podrá ordenar a las personas halladas en el lugar donde se fuera a hacer el registro, a que no se ausenten del mismo, a trasladarlas a dependencias policiales, incluso a ordenar la comparecencia inmediata de cualquier persona a las dependencias policiales. Hay que aclarar también que estas modificaciones que de alguna manera empoderan a las agencias policiales en su rol de investigación de los delitos, ya venían siendo, digamos que introducidas por la ley 19.653 de agosto del 2018, que podemos denominar la primera ley de contrarreforma del Código de Proceso Penal, que planteaba algunas modificaciones en materia, entre tantas, algunas modificaciones en materia de actuaciones de la policía sin orden previa del fiscal, volcándose sobre las potestades que le atribuye, mejor dicho, la Ley de Procedimiento Policial. Esto tuvo origen, básicamente, en la anterior gestión del Ministerio del Interior, en ocasión de las enormes críticas que recibió el Código del Proceso Penal a meses de su implementación. Ahí hay que recordar una frase de Charles Carrera, que él decía que lo que se busca con estas modificaciones es que la policía pueda hacer tareas en el desarrollo de una investigación, que le comunique al fiscal que está en una investigación, pero que la pueda desarrollar sin ningún inconveniente, ¿no? Esto generó fricciones incluso mismo en aquel momento entre la policía y el Ministerio Público, y esta ley sale 7 días después, se publica 7 días después de la emisión de la primera y única instrucción general que el Ministerio Público emitió hacia la policía. Como sabrán, en el Código de Proceso Penal está regulada una especie concreta de instrucción general en donde el Ministerio Público, en razón de ser el órgano gestor y ejecutor de la persecución penal, emite instrucciones generales a la policía para que, como guías o directrices, digamos, de alguna manera. No confundir con las instrucciones generales que la Fiscalía emite para garantizar la unidad de acción del Ministerio Público. De todas maneras, también hay que ser sincero y decir que siguen vigentes y sin ninguna modificación los artículos 49 y 50 del Código del Proceso Penal, que mantienen a la policía como un agente auxiliar del Ministerio Público en la investigación penal y que definen a la Fiscalía como el director, propiamente dicho, de las investigaciones penales. ¿Qué podemos encontrar como común denominador o cuál es la intención de estas propuestas de legislación, de estas propuestas de modificación que se expresan en la LUC y que ya venían también un poco cocinándose en el periodo pasado? Bueno, básicamente lograr que la policía recobre la autonomía que, entre comillas, perdió tras la reforma procesal penal acusatoria, en un intento de resistencia o de desubordinación
de las agencias policiales frente a la Fiscalía como director y principal gestor de la persecución penal. Hay que recordar que en los sistemas procesales penales acusatorios, las fiscalías se han estructurado como los órganos centrales, y vale mencionar el caso chileno porque es bueno. Chile tenía un proceso inquisitivo puro antes de la reforma acusatoria, en donde ni siquiera existía el Ministerio Público, y para llegar a implementarse la reforma, para hacerse, tuvo que modificarse la Constitución y crear propiamente el Ministerio Público Fiscal. Bueno, atendiendo a todo este contexto, voy a hacer simplemente dos reflexiones que tomo de Alberto Binder, uno de los más importantes procesalistas penales de la región y un gran hacedor de las reformas procesales acusatorias también en Latinoamérica, y de Carlos Alberto Elbert, un penalista y criminólogo argentino. La primera reflexión que hago, bueno, ¿cuáles son en definitiva, cuál es el rol de las agencias policiales en los sistemas acusatorios, ¿no? La segunda reflexión es, bueno, es el problema que plantea Elbert como uno de los problemas, ahí se me dieron iluminación, uno de los problemas principales que tienen los sistemas penales en Latinoamérica, que es la imposibilidad de estructurar policías realmente subordinadas al control judicial en la investigación de hechos criminales. El primer punto referido a cuál es el rol o cómo debería estructurarse las agencias policiales en los sistemas acusatorios. Bueno, primero que nada, considerar que ese pasaje del sistema inquisitivo al acusatorio, en ese pasaje existe un notorio trasiego de poder desde el juez instructor al fiscal, que tiene como correlato cierto desempoderamiento de la policía. Básicamente porque el modelo del juez de instrucción es un modelo en donde existe una gran centralidad policial. Según Binder, esto ha repercutido en una mala experiencia a nivel regional, en los países donde se han reformado los sistemas de justicia hacia los estándares de los modelos acusatorios o la disputa, y él lo considera como uno de los grandes temas no resueltos. En los sistemas acusatorios, el Ministerio Público tiene que trabajar, necesita trabajar fuertemente con la policía. De hecho, en los sistemas acusatorios del modelo anglosajón, los ministerios públicos vuelcan bastante trabajo sobre la policía. De hecho, Binder dice que en esos países no se entiende la decisión de los sistemas latinoamericanos. Perdón. Binder decía que en esos países no se entiende muy bien esta decisión de nuestros países de no permitir, por ejemplo, que la policía interrogue. Esos sistemas funcionan en base al interrogatorio policial, y los fiscales tienen mucho menos estructura que los nuestros, porque en general trabajan con la policía. Pero lo que dice Binder en relación a nuestro contexto es que en la mayoría de nuestros países es muy difícil confiar en la policía, básicamente por dos cuestiones. Primero, por lo que ha implicado la historia de la tortura en la agencia policial, que en su momento fue flagrante, pero que podemos hablar de que existe una versión soft de violencia policial que sigue dando vueltas, y por el hecho de que la confesión dada ante la autoridad policial se usaba bastante para poder condenar. En América Latina lo que se dijo en su momento fue que había que primero reformar la policía y luego todo el sistema de justicia penal. La estrategia que se adoptó fue la contraria. Primero se optó por fortalecer los ministerios públicos, y luego de que el Ministerio Público se encontrara fortalecido, que hoy en día en nuestro país, en varios países de la región, todavía está en proceso de maduración, ahí sentar las bases para la reforma policial. Acá lo que dice Binder es que hay que trabajar intensamente con el sector de policía de investigaciones y empezar a crear condiciones para entrar en una tecnificación fuerte de la policía, incluso que el Ministerio Público tenga investigadores propios, a pesar de que no va a poder tenerlos de manera absoluta y que va a tener que delegar en la policía, y que también tenga sistemas de análisis criminal. Les recomiendo que vean la revista del Centro de Estudios Judiciales de las Américas, la última se llama Sistemas Judiciales, en donde se hace una revisión bastante interesante a nivel comparado de los sistemas de análisis criminal de los ministerios públicos en la región. Binder también habla de que esto de las policías únicas, como es el caso de Uruguay, donde tenemos una policía fuertemente centralizada,
genera el gran problema de que hay rotación y que esa circulación de personal no permite estabilizar grupos concretos y constantes de investigadores. E indudablemente todos estos cambios generan disfunciones interesantes, bastante importantes entre los ministerios públicos y las policías, que únicamente pueden ser saldados en la medida en que haya buen relacionamiento entre ambas agencias, se hagan protocolos, incluso que se hagan concesiones recíprocas. Es un gran tema, en definitiva, pendiente en Latinoamérica. Según Binder, todavía nadie logró resolverlo de un modo claro. Ahora bien, él propone de que, bueno, si no podemos hacer una reforma completa de las agencias policiales, por lo menos hay que enfocarse en el área de investigaciones. Él dice, no hay problemas en sus laboratorios, hay problemas en sus prácticas de trabajo. Por ejemplo, la policía siempre se caracterizó por tener prácticas muy formalistas de trabajo y también por la falta de compromiso con el resultado final en los procesos penales. La policía, dice él, rara vez se entera del resultado de su trabajo y existe una especie de desinterés. En definitiva, es un gran problema, pero que no lo provoca en realidad el cambio de sistema del pasaje del inquisitivo al acusatorio solamente, sino que es un problema que este pasaje pone en evidencia. Y aquí es donde paso el segundo punto, engancho con lo que dice Elbert, quizás en un tono más de crítica estructural, que uno de los grandes problemas centrales de nuestros sistemas penales en Latinoamérica es la imposibilidad de estructurar policías realmente subordinadas al control judicial en la investigación de hechos criminales. De hecho, dice Elbert, la institución policial libra persistentemente y de forma muy habilidosa una gran lucha para poder sabotear cualquier proyecto que vaya en esa dirección. ¿Por qué? Porque estos proyectos sustraerían parte de su personal de la verticalidad institucional rígida que tiene la policía, arbitraria, omnipresente, generando así una especie de desnaturalización del modelo deseado por la agencia policial. Es que, básicamente, para la institución policial, subordinarse a un segundo poder significaría acostumbrarse a una meritocracia distinta, ya la tienen ellos bastante similar y muy rígida en sus estructuras, y además que, bueno, este órgano rector al que se subordinaría también acapararía buena parte de la imagen de los medios de comunicación, algo interesante. Por ejemplo, en el plano práctico, constituiría esto, ¿no?, de subordinarizarse a una agencia central de persecución penal, constituiría un serio recorte a la atribución de poder detener, de interrogar por iniciativa propia, en lo que puede ser entendido por las agencias policiales como un golpe muy grande para una policía que se concibe como la garante de una noción propia de orden, definido por sus propias lógicas, por sus propias investigaciones, por la propia generación de datos de sus servicios de información, y operando, como sabemos, frecuentemente en el límite de la legalidad y de las garantías ciudadanas. La conclusión a la que llega Albert, en definitiva, es que el orden social es entonces, para la policía, una noción reelaborada desde la ideología policial y no desde fundamentos jurídicos o constitucionales. Como conclusión, simplemente me gustaría decir que es momento, y tampoco quiero creer que sea tarde ya, porque ya ha pasado capaz que un poco de agua debajo del puente, pero es momento de empezar a pensar un poco más en esto de cuál es qué policía queremos, pero qué policía orientada hacia la investigación queremos. Estamos muy acostumbrados a pensar más en el rol administrativo o preventivo, represivo de la policía, y no tanto en el rol que deben tener como agentes auxiliares del Ministerio Público, si es que también queremos que sea el Ministerio Público el encargado, el principal gestor de la persecución penal. Nos merecemos también ese debate. Creo que ese debate no se ha dado fuertemente en el país cuando se ha hablado sobre el tema de la reforma procesal penal, pero obviamente eso también implica que conozcamos bien la Policía Nacional, sepamos bien su idiosincrasia, su estructura, sus características históricas, también en relación con las agencias en Latinoamérica, y podamos empezar a diseñar la posibilidad de una policía judicial, por ejemplo, o mejores estrategias para que esta policía trabaje en conjunto y como un verdadero auxiliar de la Fiscalía en esta función de la persecución penal.
Voy dejando por ahí, estoy a las órdenes por cualquier consulta o reflexión. Bueno, muchas gracias, Daniel. Capaz que usurpé la palabra de las compañeras que iban a decir muchas gracias, Daniel, pero está, ya dicho. Muchas gracias, Rodrigo. Vale, y muchas gracias a las compañeras por invitarnos. Yo voy a retomar un poco la línea que venía trabajando Daniel para que esto no se transforme tampoco en dos bloques separados, pero quería empezar con una cita de prensa que ahí me llamó mucho la atención y que viene a cuento. A propósito, obviamente, de la megacausa de explotación sexual infantil. Dice el diario El País: al juzgado penal fueron trasladados esposados de a dos, con camperas tapándole los rostros, los championes sin cordones y los pantalones y cinturón, igual que un rapiñero que asaltó un local de cobranzas y fue capturado. ¿Qué es esto? O sea, nosotros nos convocaron a hablar de violencia institucional y de la ley de urgente consideración. ¿Cuál es el gran problema de la ley de urgente consideración? No tanto, quizá dentro de todas las críticas y objeciones posibles, no tanto lo que dice, sino lo que no dice. No es cualquier clase de violencia la que la ley de urgente consideración regula en su capítulo de derecho penal formal y sustancial. Nosotros vamos a encontrar un montón de artículos que modifican un montón de lo que se le llama en el derecho instituciones históricas, formas de entender el delito. Vamos a encontrar también en la ley de urgente consideración nuevos delitos, pero lo que no vamos a encontrar en ningún artículo es el cambio de la selección de conductas que hace el Estado a la hora de castigar. Por eso, para el periodista del diario El País, estas personas, sobre cuya inocencia no nos vamos a pronunciar, obviamente, pero estas personas, siendo imputadas y siendo trasladadas, están siendo conducidas como un rapiñero. Porque precisamente la construcción, y acá no se necesita ni siquiera, ¿no?, remitirse a categorías sociológicas complejas, el dato es muy sencillo, la construcción de nuestra legislación penal histórica, es una construcción que desconoce ciertas formas de criminalidad que involucran los comportamientos de distintos estratos sociales que no son los que pueblan nuestras cárceles. Es decir, de las 12.160 y pico de personas que están privadas de libertad, va a ser muy difícil que nosotros encontremos personas que sean del estrato social de estas personas que fueron conducidas de esta forma que para el periodista del diario El País era tan aberrante. Entonces, esa reflexión tiene que ser obviamente, ¿no?, con los agregados teóricos que cada uno pueda darle, un eje, y que no se trata tanto, desde nuestro punto de vista, de la punitividad, sino de la palabra violencia. La punitividad es un fenómeno que podría abarcar a distintos tipos de delincuentes. Esto es un fenómeno de punitividad, sacarle los cordones de los zapatos a una persona. Pero la violencia implica que esa acción del Estado tiene un sujeto muy específico. Y eso es justamente lo que sucede en la ley de urgente consideración. ¿Por qué decimos esto? Porque es fundamental reflexionar a propósito de todo lo que no se castiga en Uruguay, para entender por qué se castiga lo que se castiga y de la forma en que se castiga. Volviendo muy hacia el pasado, nosotros encontramos que en la legislación penal reciente, de los pocos, o quizás el único delito con relevancia que fue derogado, es el delito que permitió procesar con prisión a los hermanos Peirano en la estafa del Banco Montevideo. Ese es uno de los pocos delitos que fue derogado en el siglo XXI. Es una ley muy polémica, la pueden buscar, es la ley 18.411, que desató una discusión acaloradísima, que incluso llegó a tener repercusión en el propio proceso penal contra los hermanos Peirano por el vaciamiento del Banco Montevideo. ¿Y saben cuál era el argumento que se utilizaba? Que era técnicamente mala. Ustedes imagínense quién habla, qué discurso habla detrás de la objeción técnica a una ley penal. La ley de urgente consideración, el capítulo penal, es una porquería. ¿Y por qué nadie lo dice? Entonces creo que tenemos que empezar a entender, más allá de que vamos a repasar algunas disposiciones técnicas, por qué hay un espacio de lo no dicho. ¿Y cuál es el mejor discurso de garantías que podemos encontrar nosotros? ¿A quién le tenemos que robar la letra? Justamente a los que defendieron y defienden, por ejemplo, la inexistencia de delitos societarios en Uruguay. ¿Por qué no pueden haber delitos societarios en Uruguay? ¿Por qué el director de una sociedad anónima no puede ser responsable por el vaciamiento de una empresa? Y porque es el riesgo económico, ese riesgo empresarial, es la vida misma. Ese es el argumento. De fondo, matizado teóricamente, jurídicamente, ese es el argumento. Entonces,
hay una particularidad que tiene el derecho uruguayo y que no tiene el derecho del Cono Sur, no tiene el derecho brasilero, no tiene el derecho colombiano, y es que en Uruguay el instrumento de legislación penal está específicamente diseñado para atrapar a rapiñeros, a personas involucradas en delitos contra la propiedad sin violencia y a delitos involucrados con el tráfico de estupefacientes, y también ahora la receptación. Ese es el esquema, ahí están los grandes números, ahí está el 75%. Entonces, un gesto crítico fundamental frente a la ley de urgente consideración es preguntarnos por qué no es urgente castigar la usura, cuando en Uruguay tenemos, dentro de los sectores que se miden de acuerdo a quintiles de ingreso, el tercer, cuarto y quinto quintil sobre endeudados con casas de crédito que aplican tasas de interés usurarias, existiendo un delito de usura en Uruguay que no se aplica. ¿Y eso no es urgente? ¿La capacidad de ahorro de nuestros sectores populares no es urgente? En esta línea, en Uruguay concursan miles y miles de empresas por año, y hasta ahora nunca se aplicó un delito de fraude concursal. ¿No es urgente estimular con el instrumento penal conductas empresariales responsables? Entonces, ¿qué nos dicen aquellos que dicen, no, el derecho penal no es para esto? Es que justamente el derecho penal solo sirve para controlar determinados tipos de delitos que para el cronista del diario El País son los únicos posibles y concebibles como delito. Entonces, creo que un primer gesto para entender la violencia institucional implícita en la ley de urgente consideración es asumir que existen un montón de problemas sociales, sobre todo asociados con la transparencia fiscal, con los fraudes fiscales que se llevaron en los últimos 2 años 250 millones de dólares, y que son cosas no dichas, y que por alguna razón no son urgentes. Entonces, situarnos en la reflexión jurídica es situarnos en la reflexión de las cuestiones técnicas, pero en los grandes números, esto es una ratificación en paquete, una política criminal en paquete que profundiza la misma línea histórica, que se podría decir del 34 en adelante, pero por lo menos de 1995. ¿Que cuál es? Y que se ratifica en el 2008 con la derogación del delito de responsabilidad penal de directores y administradores de sociedades anónimas, se ratifica con la derogación del artículo 76 de una ley de 1890, que solo hay un solo derecho penal en Uruguay, y es el que se aplica a determinados sectores sociales. Por eso después sobre eso montamos todos los discursos sobre las garantías. Ustedes piensen que en este caso, que yo citaba al comienzo, de las personas que son conducidas sin cordones, es el primer caso, y quizás el más paradigmático de todos, donde se desconoce una tendencia histórica en el derecho uruguayo, y es que no se le aplica prisión preventiva a un delito que tiene como pena mínima 2 años de penitenciaría. Esto es histórico, pero está buenísimo que pase. Es decir, está buenísimo que los sectores que alimentan la clase política sufran en carne propia el rigor de pasar por la experiencia de la violencia del Estado para entender la importancia del discurso de las garantías. Y adivinen qué, porque esto es mágico, en la historia, el gran informe que cambia, o por lo menos reestructura, la regulación de la prisión preventiva en América Latina es un informe de la Comisión Interamericana aplicado al caso Peirano. Entonces, ¿qué reflexión inmediata me despierta todo esto? Es que si queremos buscar un discurso de garantías y de crítica a la ley de urgente consideración, aprendamos de los de arriba, porque así es como se construyen las garantías en Uruguay. Primero se aplican en casos paradigmáticos o se descriminalizan delitos, demostrando que el derecho penal no sirve, como decían que no servía para los directores de las sociedades anónimas que insolventan a sus empresas y dejan en la calle a trabajadores con créditos laborales pendientes. Eso no se puede castigar. ¿Y cómo pueden convencernos que hay que castigar ahora el agravio a la autoridad policial? Entonces creo que la primera reflexión es estructural. Esto es lo que tenemos como Estado, es histórico y en derecho comparado es prácticamente único. Ustedes fíjense, y tiro un dato ya para empezar a entender esto en profundidad con algunos artículos, que en Uruguay no es delito falsificar balances. Eso es terrible. La falsificación ideológica de un balance no es delito. Es posible construir negocios de altísimo riesgo, con altísima opacidad fiscal, y por eso históricamente fuimos indicados como un país receptor de fondos no justificados, y un país constructor de pantallas societarias para la realización de negocios con fondos no justificados, y que eso nunca fue urgente. Nunca fue urgente. Entonces, en ese marco es que nosotros tenemos que, en cierta medida, experimentar una especie de indignación cuando nos encontramos con una ley de urgente consideración
que en sus capítulos penales profundiza muchas tendencias que se arrastraron en los últimos años legislativamente, inaugura otras, pero también tiene algunas disposiciones que parecen demostraciones de poder. Y me refiero puntualmente a la disposición que permite que determinadas naves no registradas que ingresan en territorio nacional puedan ser neutralizadas por una orden del presidente de la República en Consejo de Ministros. O sea, ustedes imagínense ya la escena de la detección primaria de la nave, el Consejo reunido por Zoom, las cámaras filmando y el presidente pensando si revienta o no un avión, si aplica la pena de muerte. Y todo eso parece que tiene cierta conformidad con el Estado de Derecho. Y es un disparate. Y nos dicen que el derecho penal no está pensado para los directores de las sociedades anónimas. Eso es terrible. Entonces, yo lo que les propongo es que pensemos los primeros 16 artículos de la Ley de Urgente Consideración como una demostración de poder. Porque más allá, ustedes pueden encontrar, y los invito si quieren, y lo podemos hacer, leer uno a uno, más allá de las modificaciones, en grandes líneas, simplemente se profundizan tendencias que ya existían o se solidifican prácticas institucionales o jurisprudencia que ya estaba bastante consolidada. ¿Y por qué digo, y por qué en realidad hablaba de demostración de poder? Porque ustedes fíjense, y ya para ir al articulado puntual y luego pelotear, que la regulación de la famosa legítima defensa policial se hace bajo una mención que dice salvo prueba contrario. Es como que yo dijera, no, ustedes los policías en un escenario de vulneración, de defensa, de bienes jurídicos, podrán salvo prueba contrario. ¿Qué quiere decir el salvo prueba contrario? Es justamente una cláusula que permite desactivar la lectura que sostiene que ahí hay una presunción. Entonces no es la presunción que había presentado inicialmente la calle Pou, porque tampoco quieren cargar con la responsabilidad política de que la policía aplique gatillo fácil indiscriminadamente. Pero ¿cuál es el problema de esta cláusula? Puntualmente el artículo 1 de legítima defensa, es que la violencia institucional no está solo de la punta de la pistola hacia adelante, sino también hacia atrás, porque el tiro sale por la culata, y porque es un lugar común de la sociología decir que las personas que alimentan el aparato represivo no son personas de altos recursos, sino que es una técnica, y dijo alguna lectura marxista histórica, de división de la potencia de violencia de una clase, agarrando algunos elementos y poniéndolos contra otros, porque quien dispara no es una persona que tenga la vida asegurada. Y si no, revisen los laudos de los consejos de salario, para nada la tiene asegurada. Y sin embargo se lo somete a un tratamiento penal, se le da un permiso, orden, deber, no debidamente regulado, sobre cómo tiene que hacer su trabajo, y quien va a pagar las consecuencias es esa persona, es ese funcionario policial. Entonces el tiro sale hacia atrás también, y le puede pegar a alguien que cree que está haciendo algo que es legal y no lo es. Y eso es terrible. Y eso también evidencia hasta qué punto la policía sigue siendo utilizada por una especie de visión, yo me animo a decir, cuasi superestructural, marxista, por ciertos sectores, como si fueran perros pitbulls que pueden soltar a la calle, porque nadie se hace cargo de esto. Entonces, creo que tenemos que empezar a reflexionar, no solo desde la regulación técnica, sino también de los mensajes ambiguos que nos dan estas disposiciones. No por algo la legítima defensa se reguló de esta forma tan defectuosa, no por algo. Hay que empezar a tratar de sospechar. Entonces, en esta línea, nosotros encontramos algunos artículos, yo quiero destacar puntualmente el artículo 4 y 11, que son absolutamente anómalos con respecto no solo a la tendencia histórica de la regulación de la actividad policial y la desobediencia frente a la autoridad, que siempre se expresó a través de un delito muy específico, que es el desacato, sino también porque ingresa en contradicción con la propia lógica de la Ley de Urgente Consideración. La Ley de Urgente Consideración, si ustedes leen el artículo 11, dice que agraviar a la policía, por escrito, después lo vamos a ver si esto no es algo traído de España con los famosos tweets de apología al terrorismo. Porque lo que dice, y les leo brevemente el artículo 11, que agrega el artículo 173 ter al Código Penal, se llama agravio de la autoridad policial, dice, el que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte
por palabras, escritos o hechos, insultar por escrito. Esta cláusula absolutamente indeterminada permite conducir e iniciar instrucciones, hay que ver obviamente los criterios de las prácticas institucionales concretas y la mar en coche, pero tiene la autorización legal para iniciar instrucciones sobre construcciones de pensamiento tensionadas. Ni siquiera tienen que llegar a la apología de la violencia, porque en ningún momento regula con la técnica de la apología al delito. Regula con la técnica de la represión del discurso terrorista europeo, aplicado al agravio de la autoridad policial. Esto es nefasto, es una disposición inconstitucional porque destruye el derecho a la libertad de expresión, lo destruye. Y destruye el discurso desregulado, como debe ser el discurso crítico, que tiene que ser necesariamente desregulado, y además es totalmente contrario a todas las tendencias que se han registrado desde el informe de la Comisión Interamericana, sobre, ahora no recuerdo el nombre, que determina la modificación de la ley de prensa en Uruguay y que dice básicamente que las personas de pública exposición y los funcionarios públicos pueden ser sometidos a la crítica pública, sin tapujo, salvo que haya una ofensa que le cause un daño considerable a partir de la invención de una mentira deliberada. Salvo esa hipótesis, nosotros tenemos derecho a criticar al funcionario público y sobre todo al jefe de policía departamental. ¡Qué peligro si nosotros no podemos insultar al jefe de policía departamental después de que un subordinado le aplicó legítima defensa indebidamente a un compañero de nuestra generación o de cualquier otra generación? ¡Qué peligro si no podemos insultar al jefe de policía departamental en ese contexto! Entonces, este tipo de modificaciones se inscriben en un discurso que permea todos los ámbitos de la sociedad. El otro día lo vimos en el Parlamento, con el presidente de la Cámara de Representantes queriendo decirle a una persona cómo tenía que expresarse, y que viene atado al discurso del fortalecimiento de la autoridad, que es un discurso terrible. ¿Pero por qué es terrible? Porque como en el seno de la coalición de gobierno conviven distintas ideologías, liberalismo, nacionalismo de derecha, pero hay algo que convive y es el desprecio absoluto a la educación pública. Cuando regulan el agravio al trabajador de la educación pública, le ponen una pena de multa. Es decir, es más caro, porque lo penás con prisión, agraviar a un policía que agraviar a un trabajador de la educación. Y lo dicen 4 artículos después. Esto es terrible, porque ni siquiera tienen un criterio inequívoco, con respecto al agravio de los funcionarios públicos. No, hay funcionarios públicos de primera, que son los que agraviás por el artículo 11, y hay funcionarios públicos de cuarta, que son los trabajadores de la educación, que los podés insultar, arrojarle objetos y lo que sea, y tu pena va a ser una pena de multa. Entonces, este tipo de mensajes contradictorios, que parecen deslices, en realidad se inscriben en una concepción ideológica coherente, muy coherente. También quería mencionar, porque me parece importante, la regulación de la resistencia al arresto. Y nuevamente, no vengo tampoco a agitar fantasmas sobre posibles represiones de manifestaciones, digo, eso lo dirá la práctica. Hacer futurología sobre la aplicación de una norma es irresponsable, pero claramente acá vamos a tener un problema, porque sin duda alguna, esta ampliación penal va a legitimar prácticas de arresto incomprensibles, totalmente incomprensibles. Y ese es nuevamente un mensaje que se le da a la autoridad policial que es muy ambiguo, porque después quienes van a ser sumariados o formalizados por abuso de funciones son los policías. Hay que tratar de superar el discurso que ve un bloque antagónico enemigo vestido de azul y pensar que estas normas también pueden ser perjudiciales para ellos y por eso son violentas. Porque ustedes no van a encontrar en la ley de urgente consideración ninguna disposición que modifique el Código Tributario y aumente la superintendencia de capacidad de recaudación de la Dirección General Impositiva. No, lo que ustedes encuentran es un incremento de las potestades de violencia de la policía, que es la que, para el periodista del diario País, es una rareza que conduzca a alguien como si fuera un rapiñero sin los cordones en los zapatos. Entonces, en esa línea, el aumento de penas a la receptación, la eliminación del régimen de complicidad específico para determinar la pena en los delitos de estupefacientes, una revisión que también se hace de la ley original, que modifica el decreto histórico de estupefacientes, que incorpora una tasación de la cantidad de marihuana. ¿Qué mensajes hay detrás de eso? Hay mensajes de demostración de poder. Y el sumum, el punto explosivo de todos los artículos que ustedes ven, lo tienen en el final, cuando encontramos una disposición que autoriza al presidente en una reunión por Zoom del Consejo de Ministros a neutralizar un avión.
que son cuestiones que ya estaban vigentes en el Código Aeronáutico, pero sin este lenguaje bélico. En conclusión, lo que le quiero, o sea, mi invitación es a pensar estos temas más allá de las disquisiciones técnicas, no como una avanzada, yo humildemente no lo pienso como una avanzada contra puntualmente los movimientos sociales, yo veo una profundización represiva contra determinados sujetos que ya son objeto de las penas que se tipifican, como puede ser la receptación paradigmática, y que además se inscriben en un contexto de eliminación de la suspensión condicional del proceso, que básicamente fue eliminada a golpe de prensa por 3 o 4 casos, el caso de la torta frita en baliza, por golpe de prensa se elimina un instituto valioso, y que hubiera permitido que en todo caso nosotros leyéramos la resistencia al arresto y el agravio de la autoridad policial con cierta tranquilidad. Porque podríamos pensar, bueno, existe la suspensión condicional del proceso, ahora siguen existiendo formas alternativas, pero tenemos que tener cuidado de que no se generen instancias donde compañeros nuestros de generación terminen siendo condenados abreviadamente, obviamente sin privación de libertad, por estos delitos, lo que puede ser terrible, porque las consecuencias de una condena de ese tipo son terribles. Entonces la invitación es a pensar estas modificaciones en clave de profundización no punitiva, sino violenta, y una profundización muy selectiva que se olvida de un montón de urgencias y que son las que verdaderamente construyen los problemas sociales en Uruguay, que son la evasión fiscal, el quiebre fraudulento de empresas, la irresponsabilidad de quienes dirigen grandes superficies empresariales, y frente a eso nada se dice, nada se dice. Entonces creo que hay que empezar a poner el eje en ellos, porque eso nos va a permitir que por lo menos estos discursos de garantías tengan algún valor, y por eso hoy muchos agradecen que existe la prisión preventiva, así como los hermanos Peirano agradecen que existe el discurso garantista cuando se derogó ese delito de la ley 18.411, que por un momento les permitió soñar que la conducta nunca fue castigada en el ordenamiento jurídico uruguayo. Así que yo por acá me quedo y después escucho preguntas. 2 preguntas para Zubillaga. ¿Qué policía en particular en el mundo anglosajón con un sistema acusatorio firme está subordinada al Poder Judicial? No la hay. El nivel de autonomía de la policía es muy alto y hay una dependencia grande de las fiscalías en la policía en todos esos países. Estados Unidos siendo un caso emblemático. En mi opinión, el riesgo del fortalecimiento de la policía es el incremento de la violencia. ¿Cómo mejorar la policía sin aumentar la presencia policial en la sociedad? Sí, yo en realidad no me refería a la subordinación al Poder Judicial estrictamente, sino a los ministerios públicos, 2 cosas diferentes. Y aparte hice la diferenciación entre lo que sucede, entre el relacionamiento entre policías y ministerios públicos en los sistemas acusatorios anglosajones y lo que sucede acá en los sistemas acusatorios en Latinoamérica. Bueno, acá a mí me parece que desde la perspectiva que hablé yo, que fue específicamente sobre el rol investigador de la policía, me parece que una clave o una política pública que tiene que ser estructurada en algún momento, pero previamente sabiendo bien de qué se trata nuestra policía, de qué se tratan las policías de nuestra región, es esto de subordinarla o estructurarla específicamente como un agente auxiliar del Ministerio Público, y que el Ministerio Público, en definitiva, sea el gran rector de la política criminal, que es en definitiva una autoridad civil, que no tiene las mismas estructuras, la misma casta, los mismos procesos de selección que tiene la policía. Me parece que por ahí puede haber una línea, una directriz. Y además, si fortalecemos los sistemas de análisis criminal de los ministerios públicos, ganamos un puntito más. Porque en definitiva, a través de eso es la policía, es el Ministerio Público el que va a poder por lo menos ir pensando cómo se caracteriza el escenario político-criminal de nuestros contextos, y no dejarle ese rol a la policía, que ya sabemos por la estructura que tiene y por cómo se maneja, que tienen ese gran poder de configuración de la verdad. En cuanto a los sistemas anglosajones, eso me parece que tampoco hay que hacer la comparación con ellos. Ahí hay a los que les gustan las miniseries de Netflix sobre cuestiones judiciales, ahí tienen un ejemplo bastante particular. Les recomiendo 2 series en particular, que una es Justicia por Gabriel Fernández, un fiscal que
tuvo muchos problemas con la oficina del sheriff en particular, no con los departamentos de policía de los county o con los federales. Pero por otro lado, hay otra serie que también está muy buena, que relata cómo la policía se termina enfrentando con la fiscalía, porque la fiscalía no quiere investigar, que es la de la persecución penal a este empresario estadounidense Jeffrey Epstein, que perseguido por tema de tráfico y prostitución y abuso sexual de adolescentes. Ahí dos ejemplos de cómo puede haber un diferente relacionamiento a la hora de decidirse investigar entre la policía y la fiscalía en los sistemas anglosajones. La pregunta es si usar la política penal para atacar el daño económico, social y financiero de las élites no corre el riesgo de aumentar la capacidad de violencia del Estado y despolitizar y tecnificar temas profundamente políticos y sociales. Sí, a mí yo estaba leyendo la pregunta de Sebastián, me parece súper interesante. En mi opinión, es una cuestión que depende obviamente de marcos teóricos, ¿no? Yo entiendo que acá hay una tensión histórica entre una lectura Foucaultiana de las tecnologías de castigo histórica, que tiene algunos pasajes interesantes en algunas obras puntuales, el final de Historia de la Locura. Eso y la trilogía de Nacimiento de la Biopolítica es una forma de entender el castigo, ¿no? Que se expresa puntualmente en el debate con los maoístas y es la neutralidad de la tecnología de castigo. Yo entiendo, porque tengo otro marco teórico, y creo que por ahí puede llegar a venir lo rico de la discusión, que es el marco teórico asociado a la discusión, ¿no?, de la teoría del Estado de los 70, en el campo marxista, entre Paul Lanzas y Ralph Miliband, y quienes entendemos este punto de vista, nuestra comprensión del derecho pasa porque nunca hay una construcción técnica del derecho, nunca. Entonces, la mejor forma de entender la violencia es que los sectores sociales que construyen este instrumento técnico, en cierta medida se vean sometidos a la posibilidad de experimentarla. Es decir, en la medida en que han existido casos que han involucrado a personas de renombre y que han permitido pensar la posibilidad de que nuestro hijo, nosotros mismos, vayamos presos, es, digamos, el gran músculo que ha permitido construir, por lo menos yo me remito realmente a la discusión sobre la derogación de delitos y la aplicación de la prisión preventiva en el siglo XXI en Uruguay, es lo que ha permitido construir un discurso de garantías, que obviamente no llegó a los sectores subalternos. Ahora, lo que dice Sebastián también es cierto. Si uno le da cuerda a la maquinita de castigo, corre el riesgo de que esos mecanismos, esos gestos institucionales se repliquen con respecto a otros delitos. Ahora bien, lo que pasa justamente, o lo que ha pasado, es que cuando esos delitos se han aplicado muy marginalmente, el efecto ha sido el contrario, es que se han generado mecanismos de expansión, de cobertura de derechos o discursos de garantía que parecían razonables aplicables al caso concreto. Entonces parecía razonable que, claro, como un banquero puede estar 8 años en prisión preventiva. O sea, parecía razonable la crítica histórica y estructural de la prisión preventiva en Uruguay. Así como parecía razonable derogar un delito malo, como era el delito de responsabilidad penal de directores y administradores de sociedades anónimas, era malo, pero no tan malo como esto. Era malo, pero no tan malo como esto. Pero parecía razonable. ¿Y por qué se deroga? Por un discurso técnico muy bien construido, está en la prensa, hubo un escándalo en su momento, muy bien fundamentado, y que decía que iba a pasar algo que terminó pasando, y es que eso se chocaba con otro delito, hablando un criollo, ¿no? Que eran los delitos de fraude concursal y también los delitos de insolvencia societaria fraudulenta. Pero ¿a qué voy con esto? No me interesa tanto técnicamente si estaba bien o mal, es el gesto. Entonces, esa riqueza del discurso que defiende que el derecho penal no sirve, es malo, o no es lo suficientemente eficiente, de ahí es donde nosotros creo que tenemos un caudal para reapropiarnos de ese discurso. Entonces creo que yo tomaría el riesgo de pensar, primero porque creo que hay determinadas conductas que tienen que ser penadas, y que es un disparate que la defraudación tributaria haya sido retirada de la lista de delitos con respecto a los cuales existe interés público en su persecución. Es decir, en el final del mandato, en el final del 2019, por una instrucción se retira la suspensión condicional del proceso, se incorpora la defraudación tributaria a la posibilidad de suspender condicionalmente el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber hecho conductas defraudatorias gigantescas, pagar y arreglar. ¿Entienden? Entonces, esos gestos son los que construyen impunidades selectivas e históricas y no permiten que esos discursos de garantías lleguen a este tipo de delitos y prácticas que son los que alimentan el sistema. Esa es una lectura. Yo considero que tenés razón, la criminología crítica
más crítica, abolicionista, y desde el punto de vista con epistemologías que hay que ver de dónde vienen, sostiene que todo crecimiento tecnológico del aparato punitivo opera de la misma forma, expansivamente. Esa es una lectura histórica, me parece, ¿no? De la teoría del derecho y la teoría del Estado, ¿no? Y sobre los usos del derecho que no me voy a meter porque no tengo ni idea, pero lo que es claro es que hay una discusión sobre la teoría del Estado que es pertinente, pero ahora, ojo, porque en Uruguay nunca pasó. Nunca pasó. La megacausa de defraudación tributaria de empresas que se dedicaban a inventar facturas, se descubre muchos años después y después de que ya había un agujero de 250 millones de dólares, que es más o menos lo que necesita el Estado por año para volver a la foto de pobreza del 2019 después del COVID. O sea, estamos hablando de números que te cambian el presupuesto. Por eso quiero ser enfático en esto. Al igual que los negocios de altísimo riesgo que llevan a la quiebra a empresas y a trabajadores sin cobrar sus créditos laborales, cuyo daño es indeterminado, nunca fue estudiado, nunca. Ustedes busquen qué es de lo que se habla en derecho penal, y salvo algunos, justo hay una compañera acá muy destacada, que es brillante, pero nadie lo estudia eso, nadie lo estudia. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Pregunta de Lorena. En caso de que se apruebe la LUC, ¿qué herramientas jurídicas le quedan a la sociedad civil para ampararse y llevar adelante denuncias de situaciones de violencia estatal en manos de las fuerzas de seguridad que se pueden dar? Viene de la mano de lo que estábamos conversando, ¿no? O sea, esto es una ampliación que la bala sale para atrás y para adelante. Siempre piensen eso, o sea, detrás de todo episodio de abuso policial, por más cara fea que tenga el policía, hay una familia, y es un policía que seguramente, si la instrucción se hace por gente que puede pagar un abogado, le pide una mano, va a llegar a un punto. Y el delito por el cual se condena a los policías en Uruguay es el delito de abuso de funciones. O sea, eso pervive, existe y se puede utilizar. Ahora, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es un poco sobre la legitimidad final de esas herramientas, porque lo que terminamos haciendo es contener y reavivar esa famosa teoría que dice que somos los unos contra los otros, uno uniforme y otro sin uniforme, y que nos partieron, ¿no?, legislativamente. Yo no creo que eso sea tan lineal, obviamente, ¿no? A ver, no es lo mismo. Pero quiero decir, hay que tener cuidado porque hay herramientas de contención que son punitivas también. Yo creo que dentro del habeas corpus preventivo y colectivo, que es una línea que hay que trabajar, se puede planear autodefensa jurídica para manifestaciones donde se sabe que van a haber descargas de violencia, incluso preventivas con respecto a operativos donde se sepa que van a haber intervenciones violentas en territorio, si se puede contar con esa información. Habeas corpus preventivos, que es algo que no se ha desarrollado, no sé si Daniel conoce un caso, yo no conozco ninguno, pero en el derecho comparado existen y se aplican y son justamente instrumentos de defensa contra el ejercicio arbitrario de la autoridad policial, ¿no? Bien, no sé, Daniel, si vos querés agregar algo a esta pregunta. No, a mí me interesa particularmente la pregunta de esta de la suspensión condicional del proceso en la jurisdicción penal juvenil. Ximena dice, en el caso de penalidad juvenil, la suspensión condicional del proceso son acuerdos efectivos que vienen siendo aplicados hace 2 años, donde las organizaciones de la sociedad civil, en convenio con INISA, jueces y fiscales, formaron parte de una mesa de trabajo coordinada por UNICEF, donde se trabajó un modelo de intervención para medidas no privativas de la libertad que se está aplicando al día de hoy. Y está en proceso de documentación un modelo para la suspensión condicional del proceso. Es totalmente contradictorio que se elimine esta medida, me gustaría saber la opinión de los panelistas. A mí, yo concuerdo totalmente, es de las cosas más tristes que tiene la LUC en materia procesal penal, que se derogue este mecanismo de desjudicialización, como la suspensión condicional del proceso, que por lo pronto en adultos se lleva el 14% de las causas judicializadas, permitiendo que los imputados puedan someterse a condiciones no privativas de libertad. Como decía Rodrigo en su intervención, yo creo que a esto se lo llevaron 3 o 4 casos mediáticos, y además, en lo discursivo, las autoridades gestoras de la seguridad pública en este país también le dieron muy para atrás. Recuerdo el caso de Gustavo Leal dándole para atrás a esto, diciendo de cómo se va a hacer que una persona que cometió una receptación haga 150 tortas fritas para una escuela. Bueno, pidiendo además que la ley penal sea aplicada con sentido común. Ahora bien, en materia de adolescentes implica algo peor. Yo la verdad no tengo el número concreto de cuántos adolescentes se ven sometidos, adolescentes enjuiciados en el sistema penal juvenil se ven beneficiados con la suspensión condicional del proceso. Por un lado, leí en las actas, en las versiones taquigráficas del Parlamento, que Óscar Andrade decía que eran 43%, pero por otro lado, en las investigaciones que llevamos a cabo en la Facultad de Derecho, los defensores de adolescentes nos transmitían que
Esto tanto en adultos como en adolescentes, pero nos transmitían que los fiscales eran reticentes a poder dar este beneficio porque había algunos casos en donde los adolescentes terminaban incumpliendo. Lo interesante es cómo se da este tema en las discusiones de la LUC en materia penal juvenil, porque obviamente que la suspensión condicional del proceso viene propuesta del anteproyecto, su derogación, ¿no? Nunca se revirtió en ninguno de los textos siguientes, pero ahora con el proyecto viene a intentar sustituirse esa derogación por la implementación del proceso abreviado en el proceso penal juvenil, que por la ley 19.551, que adaptó el CPP a la materia penal juvenil, estaba prohibido. Y ahí la verdad que a mí me genera gran desconcierto, primero que nada, la introducción de estos dos temas, esta comparación errónea que genera el senador Andrade al decir que, bueno, imagínate que los adolescentes que todavía que no tienen proceso abreviado se le va a sacar la suspensión condicional del proceso, introduciendo como el proceso abreviado como un posible sustituto, cuando son instrumentos que no tienen nada que ver, y lo que más me desconcierta aún es que alguien que compareció en nombre del Comité de los Derechos del Niño, aparte haya aportado una posición favorable a la incorporación del proceso abreviado, e incluso remitiendo un proyecto de ley que se había propuesto en el marco del Consejo Honorario Consultivo de Derechos del Niño y Adolescente. Grave error, primero que nada, derogar la suspensión condicional del proceso, porque efectivamente es un gran instrumento de judicialización, que aparte nos instala como grandes incumplidores del mandato de la Convención de los Derechos del Niño, que por la Convención y por el comentario 24 nos dice que los instrumentos alternativos de judicialización son componentes integrales de la justicia juvenil, pero peor aún el error de querer arreglar la macana de la derogación de la suspensión condicional del proceso con la instalación del proceso abreviado, que no es un instrumento de judicialización, es un instrumento de condena expedita, que no ofrece garantías y que aparte traslada flagrantemente institutos pensados para la justicia de adultos a la justicia juvenil, sin ningún marco y sin ninguna preocupación por lo que eso puede implicar en la afectación del principio de especialidad. Sí, solo a modo de apunte, que en Uruguay el Código de Proceso Penal no concede un derecho a un juicio oral y público. Lo que concede es un derecho al debido proceso. Por eso, marginalmente, el conflicto penal se resuelve a través de la contrastación de prueba y a través de una investigación, una acusación y la posibilidad de contradictorio. Eso pasa en las películas, como las que yo les comenté hoy que narra el cronista del diario El País. Entonces, nuevamente, la reflexión es, aprendamos también de la cantidad de garantías que provee, obviamente sin sostener la idea de que pueda haber juicio ordinario para todos los casos, ¿no? Esto sería ingenuo, pero sostengamos la idea de que en todo caso, repensar el abreviado implica acercarnos a esta canasta de beneficios de conocimiento criminal de una causa que tiene alguien y que es nada más y nada menos que la posibilidad de defender tu inocencia. Porque ni en el abreviado, ni en la suspensión condicional de proceso, ni en los acuerdos reparatorios, ni en la conciliación, yo tengo la posibilidad de la absolución. Entonces la absolución no puede ser un privilegio. Y hoy en día sí es un privilegio. Porque el universo, no recuerdo la cifra puntualmente, pero el último informe de Fiscalía surgía que apenas 1,5 a 2% de los casos formalizados llegaban a juicio. Entonces, ¿cómo es posible que solo el 2% de los casos formalizados sea el núcleo de las personas que pueden acceder al derecho a la absolución? Es un derecho. Entonces, yo creo que ahí hay un problema enorme, pero que nuevamente no tiene que ver tanto con lo normativo, sino para quién está pensado esto. ¿Para quién está pensado, hago la pregunta, a todos, un juicio oral y público como el de las películas? Evidentemente no es para el 75-80% de las personas que alimentan el sistema carcelario y que se van de la fiscalía con la condena firmada y no sabe si firmaron la condena o una tarjeta de Navidad. Entonces creo que tenemos que volver a entender por qué existen superinstitutos garantistas y un derecho penal de tercera o cuarta categoría, ¿no? Que creo que tiene que ver humildemente con volver a pensar para quién se hace derecho penal en Uruguay. Bien. Tamara comentaba durante la intervención de Daniel, respecto a la cifra que vos decías, Daniel, que cerca de la mitad de los procesos, según comentaron en Fiscalía. No sé, Tamara, ¿querías decir algo? Una pregunta, ¿eso está en algún informe oficial de la Fiscalía? Porque yo la verdad no he encontrado los números sobre la suspensión.
Que a ver, que digo, el tema del proceso abreviado no es que se esté en contra del proceso abreviado. Lo único que hay simplemente que pensarlo bien, pensarlo muy bien en función de las características especiales del sistema de justicia penal juvenil. Ahí hay algunos institutos que son propios de los sistemas acusatorios adversariales, el proceso abreviado, el juicio por jurados, el proceso de flagrancia, que tienen que ser muy bien pensados a la hora de trasladarse al proceso penal juvenil. Porque, a ver, también hay que asumir una cosa. Tampoco va por el lado de prohibir o negar la posibilidad de un acuerdo en los procesos penales. Porque también la práctica nos va mostrando de que los acuerdos se hacían a las sombras. Mejor generar acuerdos regulados, con buenas prácticas para poder llevarlos a cabo, ¿tá? Y evitar que haya acuerdos en las sombras ahí en los pasillos. ¿Tá? Lo que pasa es que en materia penal juvenil hay que tener unos reparos importantes. El adolescente entiende un poco menos de lo que sucede en un proceso penal que un adulto. Asistido de quién va a estar, si el padre, solamente el abogado, si va a tener participación en el proceso, y además cómo choca esto del proceso abreviado con lo que sería el ideal socioeducativo de las medidas en el proceso penal juvenil. Se puede, bueno, si es que eso sucede, pero en el supuesto de que el proceso penal juvenil sirviera como una forma ya de reintegración o educativa, un proceso abreviado no se opondría a eso. No sé, da para hablar muchísimo esto del proceso abreviado, pero me parece que el gran error, el grosso error, fue primero confundirlo con la suspensión condicional del proceso. Son cosas, a pesar de que son institutos consensuales y en determinado momento podemos asociarlos como negociables, la consecuencia es diferente. No hay una sentencia definitiva que te condena a tanto y por tal cosa. Bien, Ximena agregaba que la suspensión condicional del proceso se aplica mucho en otros departamentos como San José y Canelones, entre otros, y ahora respecto a esto decía que el proceso abreviado es un camino a penal adulto, como todo el articulado que propone la LUC en penal adolescente. Sonia dice, soy docente y he tenido comentarios de los adolescentes privados de libertad sobre su imposibilidad de comprender lo que les dicen en los procesos frente a jueces fiscales, y llegan a acordar o aceptar cosas que no entienden. Eso genera terrible impacto en el encierro cuando se vuelve de esas audiencias. Habría que mejorar la comunicación con ellos. Ahí, Sonia, la verdad te agradezco muchísimo por el comentario, porque es tal cual. Vos sabés que ustedes saben todos, ¿no?, que esto se ha investigado mucho en Europa y en Estados Unidos. Bueno, en definitiva, digo, ¿qué piensa un adolescente o cómo es el proceso que lleva a un adolescente a aceptar o no una condena? Y hay interesantes testimonios de adolescentes, en España, por ejemplo, adolescentes inmigrantes que cometen delito y son procesados en la justicia penal juvenil, que imagínense, siendo inmigrantes, incluso hablando otro idioma diferente al castellano, se enteran de lo que sucedió en el proceso una vez que ya están en el centro de internación. Que dicen, bueno, el abogado me dijo que me conformara, que si me conformo me sacan 3 meses de pena y ya está, y después entendí más o menos cómo era la cosa cuando llegué al centro de internación. Por eso digo, el desafío es doble. Primero que nada, hacer un diseño normativo diferente al de adultos, tomando en cuenta la especialidad del proceso penal juvenil, pero a su vez después, que es lo más difícil, generar buenas prácticas entre los operadores, que deben ser especializados, para evitar que un adolescente se termine conformando con una medida socioeducativa en contra de su voluntad. Bien. Mariana les agradece a ambos por la exposición y comenta que respecto a esto último que comentaba Rodrigo, me parece importante pensar la dimensión de la cultura institucional en la administración de justicia. Por más que normativamente se hagan modificaciones, la cultura inquisitiva y punitiva responde o se condice con el orden social. Me parece que las reformas procesales y penales necesariamente tienen que venir con un cambio de paradigma en las prácticas y la cultura institucional. Lo mismo con la selectividad del sistema penal. Yo estoy totalmente de acuerdo. Digo, ahora se van a seguir abriendo discusiones sobre el juicio ordinario, se va a discutir, me parece muy valioso, ¿no?, el juicio por jurado, pero, y acá sin discutir ninguna línea de investigación, que son todas maravillosas y válidas, hay que en algún momento pensar en lo concreto. O sea, lo concreto existe, está ahí. El juicio por jurado a veces solo existe en nuestra cabeza. Y es un pecado de filosofía idealista reflexionar
sobre cosas que solo existen en nuestra cabeza como si pasaran en la realidad. Y un poco con el juicio ordinario pasa eso, humildemente, porque se corren ríos y ríos de tinta, manuales y manuales y tratados y conferencias, hablando de algo que solo existe en la cabeza de las personas que están ahí reunidas, o de otras personas que lo llevan sin cordones en los zapatos y el cronista del país indigna. Pero no es la realidad esa, no son los grandes números. Entonces creo que el cambio de cultura institucional pasa por retomar lo concreto, que son los grandes números, están ahí. Es muy sencillo. Bien, Sebastián manda otra pregunta. ¿Existe la posibilidad de impedir en forma absoluta que adolescentes sean juzgados por el sistema adulto? En Estados Unidos, una de las prácticas más comunes para forzar a adolescentes a aceptar acuerdos de castigo complicados es la amenaza de ser juzgados en cortes de adultos. Sí, tal cual. Se llama el transfer. Existe allá en Estados Unidos. Primero que nada, el ejemplo de Estados Unidos en materia de control penal de la infancia y adolescencia es particular porque es el único país que no aprobó la convención, ¿no? Y en función de eso hace lo que quiere. Esto del transfer es verdad, se amenaza a los adolescentes con ser juzgados en la jurisdicción de adultos y por lo tanto con la correspondiente cantidad de pena, incluso siendo llevados a centros de adultos. Pero en nuestro país eso no sucede. Lo que ha sucedido es que lo que sucede en nuestro país básicamente que toda la normativa penal y procesal penal juvenil es básicamente una remisión genérica a la normativa penal de adultos. Fíjense el artículo 73 del CNA. Lo que hace es aplicar íntegramente casi que todo el Código Penal. Después se remite específicamente en el artículo 72 y 71 y 72 se remite a ciertas infracciones que están tipificadas y descritas en el Código Penal de Adultos. Y después el artículo 75 que dice que se aplicará el CNA, pero que como norma sustitutiva el Código del Proceso Penal, que es la única norma que regula el proceso, y todo termina siendo remitido a adultos. Así que no habiendo aquí el legal transfer como existe en Estados Unidos, y a pesar de que tenemos la limitación temporal de la medida socioeducativa y la limitación de que los adolescentes deben cumplir la pena no en cárceles de adultos, sino en cárceles, en centros de internación para adolescentes, tenemos un gran problema en cuanto a cómo orquestamos y definimos el tono especial de la legislación penal juvenil. Arriba. Sebastián, no sé si querías agregar algo más, activarte el micrófono. Vos sabés que es interesante esto que tú decías de la utilización de la prisión preventiva como factor de presión, ¿no? Estructural en los sistemas de acuerdos. En Israel particularmente, bueno, la justicia penal juvenil militar en los territorios ocupados creo que utiliza en casi que el 100% de los casos el plea bargaining como forma de liquidar. Y la presión más importante es la utilización de la prisión preventiva. El adolescente termina aceptando los cargos después de estar 7, 8 meses en prisión preventiva y bajo la amenaza de seguir estando tiempo más, ¿no? Es verdad, sí, 95 o quizás más en adultos y en la justicia federal y estatal, y también sucede lo mismo en adolescentes. La única diferencia creo que existe con el régimen de acuerdos que se llama plea admissions en el proceso penal juvenil, es que el adolescente no se puede declarar culpable por un delito menor, para justamente, que es el gran incentivo en el sistema de acuerdos en adultos, ¿no? Bien, muchas gracias. Lorena agrega acá un comentario que a raíz de lo que decían Sonia y Daniel, recordó un micro radial hecho por adolescentes en Colonia Berro hace unos años que cuentan un poco qué entienden del proceso penal por el que pasan, y está el link ahí en el chat, así que para los que quieran verlo, ahí está el link. Y Sonia pregunta, ¿cuáles son los tiempos de encierro previstos en la LUC por rapiña, hurto, homicidio, etcétera? Capaz que ahora si quieren contéstenlo, pero recordarles que está en nuestra web el documento de posicionamiento de Serpac sobre la LUC del... ¿Tiempo de encierro estamos hablando de adultos o de adolescentes?
En el caso, o sea, a ver, Rodrigo, yo capaz que me estoy equivocando, pero me parece que los guarismos de pena para estos delitos no se han modificado, siguen siendo los mismos, ¿no? Lo que hay que decir es que esto... Ah, en adolescentes. En adolescentes, claro, tenés una duplicación. No, hay una duplicación, por supuesto, claro. O sea, duplicación, pero no determinada, porque no hay parte especial. Por ejemplo, en el Código del 34, nosotros vamos al capítulo de rapiña, al artículo de rapiña, y tenemos de 4 a 16. Entonces sabemos que de 4 a 16. Ahora, los menores tenemos rangos, porque no hay una parte especial, ¿viste? No están todos los delitos. Entonces es un problema enorme. Claro que cambian los tiempos de encierro, y cambian en función de la temperatura del ambiente, sobre todo para la rapiña, ¿no? Sí, por lo menos la rapiña y el homicidio especialmente agravado, el 311 y el 312, ahí vas a tener como mínimo 2 años y como máximo 10. Y 2 años por lo menos, sí, como mínimo, ¿no? Era así. Ahora, para el hurto, el hurto no entra dentro de las infracciones. Hay una compañera que dice que no habían dicho que sacaban la rapiña. Yo hasta donde sé, y lo que tengo hoy, no la sacaron. No, porque sigue estando en el 116, ¿no? Capaz que esa discusión se va a dar en la Cámara de Representantes, digo. Estaría bueno, ¿no? Seguramente Yo se la Cámara. Lo que está en el último borrador, en realidad, disculpen que me meta, es que de los delitos gravísimos sacaron a la rapiña en la duplicación de los 10 años. Pero sí hay una parte rara en cuanto a los mínimos que duplican los mínimos de la rapiña. Claro. Sí, yo creo que la rapiña va a terminar integrando, porque no es que el catálogo de delitos gravísimos sea uno solo para los adolescentes, es el mismo que nació en la restricción de las libertades procesales, que viene del CNA. Esa clasificación me parece que es muy difícil que la abandonen. Lo que sí es que no van a incluir el hurto agravado, que es una ventaja, ¿no? O sea, a pesar del límite que señalaba Tamara, pero yo creo que por esa coherencia del listado de delitos gravísimos va a terminar con ese régimen más severo, ¿no? Bueno, no sé si había alguna pregunta más ahí en el tintero, o ustedes, Rodrigo, Daniel, querían hacer algún otro comentario. Sí, no, o sea, ahora como que se desvió un poco el debate hacia lo que es el tema del sistema penal juvenil y eso, y volviendo un poco a lo que era el tema inicial de la charla, yo simplemente decir eso, afirmarme en esto de que es momento, o tiene que ser el momento en donde nos pongamos a discutir seriamente cuál es el rol de las policías ya como investigadores, ¿no? Como el rol de policía judicial, entre comillas, que ha sobreabundado mucho el otro rol, ya administrativo, preventivo, represivo, se ha hablado mucho del PADO. Bueno, ahora es tiempo también de pensar cuál es el otro rol que tiene la policía, cómo queremos fortalecer ese rol, y también esto de que fortaleciendo ese rol, siempre subordinado, o mejor dicho, en su rol auxiliar del Ministerio Público, yo creo que estamos ganando, porque le estamos dando a un órgano civil, que es la Fiscalía General de la Nación, el poder de persecución penal, o por lo menos las directrices, y no a la policía, que ya sabemos que de civil tiene bastante poco. Básicamente eso es lo que quería aportar como conclusión final. Bien, muchas gracias, Daniel. Rodrigo, no sé si querías agregar algo. No, simplemente un poco lo que decía Daniel, ¿no? Que hay que tener cuidado porque estas normas van a afectar a la policía. Y eso es preocupante porque es el mismo sujeto histórico del castigo del derecho penal uruguayo. Era eso, nada más. O sea, pensarlo que la bala sale para atrás. No. Sí, un poco de verdad, sí, claro. Bueno, muchísimas gracias a ambos por participar hoy de esta instancia, que es la última de este seminario que estaba pensado en principio para hacer un seminario presencial, y bueno, por todo el contexto actual viró en esta modalidad, que también tuvo sus contras, pero tuvo muchos pros. También hay mucha gente que está pudiendo participar que de otra manera no hubiera podido. Así que nada, queda como esa enseñanza del contexto para adelante. De nuevo agradecerles a Daniel y a Rodrigo por participar hoy, fue una instancia súper enriquecedora, como fueron las demás.
Y bueno, y gracias a todos por participar y por bancarse las 5 instancias y bancarse la virtualidad, que por momentos se hace como bastante pesada. Así que nada, seguimos en contacto por las redes de Serpaj, el contenido de lo que vamos haciendo está ahí, está en la web, así que cualquier cosa se pueden comunicar con nosotras por esos medios. Nada, mandarles un saludo muy grande y nos estaremos viendo en próximos eventos. Arriba, abrazo a todos. Chao, muchas gracias.